esté un poco lo más cerca posible de eso inconsciente. No sé si es o compliqué, pero bueno. Está bien, está claro, gracias. Piensen ahí a la pesadilla o el sueño que te despierta como no se desfiguró lo suficiente. Bueno, claro. se puede desfigurar hasta ahí. Pero más allá de eso, cuando vos te despiertes, generalmente vas a tener una representación. Claro. Algo se desfiguró. Sí, sí. Entonces vas a estar angustiada por esa representación que se te armó a partir del sueño, y de eso vas a poder hablar, y a partir de ahí, bueno, podrás trabajar si estás en análisis o no, lo podrás contar y asociar con otra cosa. Claro, está bien. Bueno, gracias. Piensen que la represión siempre falla. Eso lo vamos a ver en la unidad 8, pero la represión siempre falla. Siempre hay retorno de lo reprimido. Sí, inclusive lo que pienso es que el sujeto, cuando, por ejemplo, estando en análisis y relata una pesadilla, creo que la relata con mayor nitidez, porque justamente no quedó del todo desfigurado el sueño. En cambio, cuando uno sueña y por ahí se despierta con un sueño más liviano, a lo mejor ni se lo acuerda, ¿no? Pero digo, la pesadilla es como algo que inclusive después al contarlo uno le va a querer decir al analista o le va a querer transmitir al analista todo los detalles más o las imágenes más vívidas de la pesadilla, ¿no? Podría suceder también con un sueño que no sea pesadilla, pero sí, cuanto más nítido, igual pensemos, cuanto más nítido, más desfiguración. Ah, está bien. No, siempre pensemos eso, más desfiguración. Sería el sueño mejor reprimido es el que no nos acordamos. Claro. Bueno, comenzamos con la unidad. Melissa, perdón. Sí, solo una consulta. ¿Todos los días soñamos? Dicen que sí. Y cuando, por ejemplo, no nos acordamos del sueño, es que estuvo súper bien desfigurado, entonces es como que lo pasamos de largo. No, claro, estuvo muy reprimido. Es el que te permite dormir toda la noche. Sería la función del sueño es que vos puedas dormir. Porque si no, sería con los estímulos que vos te llevas del día. Si no hubiera sueños, la gente que no duerme es porque el estímulo es tan grande que no lo puede desfigurar. La preocupación del día o el estímulo del día es tan grande que no lo puede figurar. Si esa persona en particular pudiese soñar, dormiría toda la noche o lo que pueda dormir. Pero si podés dormir toda la noche, se desfiguró lo suficiente. Perfecto, y no recordarlo a la mañana. Y no recordar nada a la mañana. Nada. Okay. Se supone que soñamos más de una cosa también. Ajá. Bueno, gracias. Nancy. Claro, me había quedado como recién habló la compañera con el tema del sueño, porque me ha pasado muchas veces que a veces no me acuerdo tampoco. Y eso es lo que yo tenía la duda. Tenés unos buenos mecanismos del sueño. Por eso le estaba comentando, justo que muchas veces me ha pasado que no se acuerda. Ajá. Un buen mecanismo. Gracias. Es un chiste, pero funciona el mecanismo del sueño. Si vos podés dormir toda la noche es porque pudiste soñar. Si pudiste soñar es porque se desfiguró lo suficiente. Eso. Sí. Bueno, yo pensé que era al revés, por eso, no, gracias. No. Va bien. Paula. Sí, hola, buenas tardes a todos, buenas tardes, profes. Entonces, si voy entendiendo, el hecho de soñar, más allá que recordemos o no, sería como una catarsis onírica. Descargamos a través del sueño aquello reprimido, o los miedos, o las angustias que queremos liberar a través del sueño. Sería como una catarsis. Nunca lo escuché, pero funciona bien. Se descarga en el sueño. Sí. Bien, gracias. Era ese mi cuestionamiento. Arrancamos
con aparato psíquico van a poder seguir pensando porque tiene que ver con la interpretación de los sueños. A partir de que Freud empieza, es la unidad 4, a partir de que Freud empieza a estudiar el tema de los sueños, necesita de un aparato, dice, un aparato ideal para poder explicar todo lo que pasa en el psiquismo, ya que lo había corrido de la cuestión anatómica. Lo que va a plantear es un aparato ideal, va a decir él. Ideal porque es teórico. No está ubicado en ninguna parte del cuerpo. Entonces va a dar lugar a lo que se va a llamar la primer teoría del aparato psíquico. Después va a haber una segunda, a partir de 1920, porque ya le queda corta. Es, bueno, cómo él iba a explicar todo esto que sucede en los pacientes. Los síntomas, los sueños, los actos fallidos. Y entonces lo va a explicar a partir del esquema del peine. El esquema del peine, ahí tienen me parece que no en los archivos tienen el dibujito, sino el gráfico, sino también lo tienen en los textos, si no lo pueden googlear también. Es un esquema simple, un peine invertido. Dice que sigue la teoría en principio del arco reflejo, algo ingresa a ese aparato y algo sale. La diferencia con el arco reflejo es que él lo va a complejizar. No alcanza con eso, dice Freud, para el sujeto, por lo menos. Va a decir que este aparato psíquico tiene un polo perceptivo que se va a llamar percepción-conciencia, por donde ingresan los estímulos internos o externos, y un polo motor en el otro extremo, que va a ser por donde se descargan esos estímulos que ingresan por el polo perceptivo. Entonces, en principio, vamos a tener dos polos. Polo percepción-conciencia y polo motor. Dice Freud que estas percepciones, estos estímulos, en el momento en el que ingresan al aparato psíquico, se transforman en huellas mnémicas. ¿Se acuerda que ya habíamos hablado de huellas mnémicas? Habíamos asociado a las representaciones como huellas mnémicas. Y la función de la huella mnémica va a ser la memoria. Nuestra memoria depende de esas huellas mnémicas. Esto que les estoy diciendo ahora ingresa como estímulo por el aparato psíquico de ustedes, por el polo percepción-conciencia, y en algún momento, una vez que ingresan y que dejan de ser conscientes, forman una huella mnémica. Por lo tanto, la marca de lo que queda, esa huella mnémica, no es exactamente lo que ingresa como estímulo. De ahí viene la idea de representación. La vivencia es esta que estamos teniendo en este momento. Lo que queda como huella anémica pierde esta cuestión más vívida. Entonces, cuando la semana que viene o mañana, cuando comenten que vimos los primeros 15 minutos de la clase, cada uno va a poder ubicar esas huellas mnémicas desde el lugar en el que las puede ubicar cada uno.
Cada uno va a contar lo que le quedó como memoria, como huella, como representación de esto que estamos viendo hoy. Las huellas némicas de los primeros momentos de vida son las que van a formar el sistema inconsciente. Esas huellas que no vamos a poder recuperar y que son las más importantes y las que nos van a determinar. Por eso decimos que somos determinados por el inconsciente. Es todo esto que ingresa en los primeros años de vida y generan una marca. Lo que decimos siempre, esas huellas némicas no van a poder ser recuperables, pero van a tener sus efectos, porque es la que nos va a constituir la manera de desear, la manera de relacionarnos, la manera de elegir objetos de satisfacción. Todas esas decisiones son inconscientes. Yo no elijo de quién me enamoro, o no elijo con quién me siento bien o con quién me siento mal. Porque eso está determinado por estas primeras huellas. ¿Se entiende? ¿Cuáles serían los primeros años? Siempre es un tema, cuáles serían esos primeros años, pero hasta, no sé, hasta los 2 años, por decirles algo, ¿no? Como lo que ustedes no recuerden, ustedes recuerdan hasta cierto momento de sus vidas. Después siempre hacemos el chiste de que siempre va a haber alguien que recuerda alguna situación de cuando era muy bebé. Permítanme dudar, pero bueno, no importa, como no estuvimos en esos momentos, recordamos a partir de cierto momento. Previo a ese momento son las huellas némicas inconscientes. Porque antes decíamos, bueno, nadie recuerda si tomó un par de meses la teta de la madre. Nadie recuerda eso hasta que un alumno dijo que lo recordaba. Bueno, ya no tenemos como... Pero mayormente uno no recuerda esas cuestiones. No recuerda cómo le cambiaban los pañales, no recuerda todo eso. No sé de qué se ríen igual, esto no es gracioso, esto es serio esto. Entonces decíamos, esas primeras marcas van a ser huellas némicas inconscientes. Una vez que pasó el tiempo, que ese sujeto se siguió desarrollando, es que los estímulos que ingresen, todos los estímulos que ingresan toda la vida generan huella anémica. A partir de cierto momento, los estímulos que ingresen van a generar otro tipo de huella anémica que va a ser la huella anémica preconsciente. Lo que estamos generando hoy con esta clase son huellas anémicas preconscientes. Y ahora explicamos el concepto. La huella anémica preconsciente se puede recuperar. Quiere decir, en 2 horas, les pregunto, ¿se acuerdan que hicimos los primeros 20 minutos y van a poder recuperarla como huella anémica, como parte de la memoria? Sí, los primeros 20 minutos hablamos de cómo se constituye el aparato psíquico.
Esas huellas némicas preconscientes son las que van a formar, como su nombre indica, el preconsciente. Mientras están en la memoria, mientras están como huella anémica, van a estar en el sistema preconsciente. Si yo hago un esfuerzo por recordar, si yo las quiero recuperar, por ejemplo, dice Freud, poniendo atención, van a formar parte del sistema consciente. Las puedo hacer conscientes. Y ahí tenemos las tres instancias, o los tres sistemas. Sistema inconsciente, sistema preconsciente y sistema consciente. Lo consciente es momentáneo y una vez que desaparece de la conciencia, ¿dónde va a parar? Si no trae conflicto. Preconsciente. Al preconsciente. Al preconsciente. Y cuando las necesite nuevamente, le pongo atención y las recupero nuevamente. Cada vez que voy recuperando esas huellas némicas, las voy resignificando. Nunca queda igual. Porque mientras yo fui viviendo otras cosas, mientras las fui asociando con otras representaciones. Ahora vamos, María de los Ángeles. Entonces, sería la posibilidad de hacerlas conscientes tiene que ver con la descarga en el polo motor. Si es consciente, es porque se descargó hacia el polo motor. Lo que sale por el polo motor es consciente, lo que ingresa por el polo perceptivo es consciente. Y lo que queda en el medio, que sería el aparato psíquico, es un transformador de energía psíquica. Lo pensamos así. El aparato psíquico lo que hace es transformar eso que ingresa. Ingresan estímulos, lo que veo, lo que me dicen, lo que oigo, lo que siento, todos esos son estímulos. Transformo esos estímulos y los descargo. ¿En forma de qué? En forma de actos, en forma de sueños, en forma de síntomas. ¿Se entiende? Entre el sistema inconsciente y el preconsciente va a funcionar la censura. O podríamos pensar, funciona la represión. Si algo es tolerable, va a ser consciente, puede pasar a la conciencia, primero al preconsciente. Si no es tolerable, queda en el inconsciente. Y va a decir Freud que también hay una censura entre el preconsciente y el consciente. ¿Vieron que a veces ustedes saben algo que dicen, lo tengo en la punta de la lengua? Eso es, está en el preconsciente, algo hace que no lo puedan decir en ese momento. Pasado un rato y vieron que dicen también, bueno, no pensemos más en esto, en un momento va a aparecer y en el momento menos pensado aparece. Entonces habría que pensar también que entre el preconsciente y el consciente hay que hacer algún esfuerzo. Hay una censura. María de los Ángeles, ¿ibas a preguntar algo? No sé si bajó la mano. Jorge. Sí, hola, buenas tardes. ¿Y por qué no pensar que Hola. esto que no me estoy acordando está en el preconsciente y tengo que hacer ese esfuerzo para que sea consciente? Y no pensar que es inconsciente y tengo que hacer un esfuerzo para que venga el preconsciente.
Perdón. No, del inconsciente, del sistema inconsciente, como lo planteamos hoy acá, no vas a traer nada del inconsciente. Lo que vas a traer es del preconsciente. Y entonces, ¿cómo es que decís que también hay como una posible represión desde el inconsciente al preconsciente? ¿O entendí eso? Bueno, sí. Bueno, como lo que vimos hasta el momento de sueño y ¿qué hace el sueño? ¿Qué hace el sueño? De forma para poder presentarse a nuestra conciencia. Sobredetermina y nos da un punto nodal donde nos da lo manifiesto. ¿Sería eso? Está bien, pero desfigura eso que está en el sistema inconsciente para que pueda acceder a la conciencia. Eso que vos traes después a la conciencia, lo que vos contás como sueño, es preconsciente. Seguro, está claro que tiene que ver con eso inconsciente, que pulsa permanentemente por salir. Pero lo que te aparece a partir de huellas némicas preconscientes. Vos no tenés otro recurso que a partir de huellas némicas preconscientes. Es lo que hace el sueño cuando se desfigura. Se desfigura, me despierto y digo, soñé con algo. El soñé con algo es recupero representaciones preconscientes. Huellas némicas preconscientes. ¿Se entiende? Sí, entenderé más claramente. Y cuando esas huellas preconscientes, a medida que las voy diciendo, ya las pasé al consciente. Espera que terminemos con Jorge, Janina. Espera que terminemos y ahora vamos. Sí. No, está bien. Me parece que me falta bagaje para entender mejor y asimilar mejor esto. Así que no voy a detenerme acá. Gracias. Por eso, ustedes piensen que cuando decimos que lo inconsciente queda en el sistema inconsciente, pero tiene sus efectos se van propagando por el aparato psíquico. Entonces, lo preconsciente va a ser algo desfigurado del inconsciente. Piénsenlo así, como una desfiguración de lo inconsciente. Pero porque lo inconsciente me determina permanentemente, me lleva para determinados lugares. El tema es que, para que sea tolerable, lo tengo que desfigurar. Puede ser que sea un saber no sabido, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo? Perdón, no, igual había otras compañeras, me parece. Por ahí sí, espera que vamos con Janina. ¿Janina? Perdón. Entonces, lo que se somete en el trabajo del sueño siempre es inconsciente. Es una mezcla de inconsciente con algo que sucedió en el día. Lo que genera el disparador es el resto diurno, que es algo que después podés traer como preconsciente. En el sueño va a haber algo que te sucedió ahí en el día anterior. Eso es lo preconsciente que podés traer como recuerdo. Vas a soñar que en una parte del sueño está tu tía, o que hablaste con tu tía. Eso fue real del día anterior. Eso lo que hace es dispara un deseo inconsciente. Ok. ¿Está? Entonces, ese deseo busca satisfacerse a partir de cuestiones preconscientes, a partir de lo que tiene a mano, de representaciones. Ok. ¿Está? Pero logra una descarga. Bueno, porque yo con eso puedo hacer algo para descargar. Pero siempre la descarga es parcial, así como la satisfacción es parcial. ¿Esto qué quiere decir? Nunca llego al objeto real de satisfacción, porque eso está perdido. Okay. Siempre lo que voy encontrando son sustitutos. Son representaciones de representaciones de representaciones. Perfecto. Gracias. ¿Está? Facundo, Pablo, perdón. Sí, no, bueno,
Está bueno porque son bastantes cosas, ¿viste? Una partida de ajedrez, pero a lo que voy es, en el preconsciente, ¿qué es lo que determina el preconsciente que sea tolerable o no? Es decir, desde el inconsciente. ¿Qué es lo que se determina? ¿Y por qué esto es preconsciente? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que lo lleva a que sea preconsciente? Y por otro lado, cuando hablo de preconsciente, hablo de un saber del cual ese saber puede ser representado en el consciente, pero que a veces no puede ser representado, o sea, puede ser no sabido. A veces puede ser representado, a veces puede ser consciente y a veces no puede ser consciente. Bien. Sí. Depende con qué entre en asociación. Claro. Estamos hablando de esto sería de una clase en particular, pero piénsenlo en otras situaciones que genere alguna emoción o algún afecto un poco más grande que una clase de psicoanálisis. Acá es una teoría que les está bajando el profesor y ustedes anotan, a algunos le puede resonar algo, pero piensen en algunas cuestiones que los afectan más emocionalmente o afectivamente. Entonces, en algunos momentos sí lo vas a poder traer a la conciencia y a veces no. Bien. Jorge. Gracias. Perdón, me quedó la mano levantada. Está. Lorelei y después Noé. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? No me quedan claro lo que es el deseo. Supongamos, tuve una pesadilla, un sueño súper angustiante. Voy a dar un ejemplo burdo. Soñé que mi novio me engañaba y me desperté súper angustiada. ¿Dónde está mi deseo inconsciente ahí? O sea, no lo logro entender. Por eso hay que salir, por eso repetimos esto, hay que salir de la idea de que el deseo ahí sería, quiero que mi novio me engañe. En el sueño de me engaña mi novio hay una desfiguración. No es ni tu novio, ni sos vos, ni es todo el contexto que decís. El deseo utiliza ese guión para satisfacer algo. La idea del análisis es analizar ese sueño. No hay un deseo de quiero que me... No es literal, ¿no? Por eso lo vimos así. El sueño del niño es literal. Bueno, sueña que quiere la Play, o que quiere matar o que le quiere pegar, o que desapareció el amiguito que justo le sacó las figuritas. Ahí es literal, no hay nada para interpretar. En el caso de los adultos hay una desfiguración. Pero traten de correrse del si sueño con algo en particular, lo que quiero es eso en particular. Porque de última, si lo que querés es casarte y soñás que te vas a casar con tu novio, podrías decir, che, qué bueno, se cumplió mi deseo. Tampoco sería ese. Tampoco sería tan simple. Pero ya van a entender. Parece una promesa de campaña, pero ya van a entender. ¿No es? No sé si van a entender tan así. Bueno, ¿Quién entiende de su deseo, digamos, no? Del todo. Si votamos lo que votamos, podemos también. Bueno, sí, podemos vender ahí, hacer un poco de... quería agregar ahí a lo que preguntabas, Pablo, un poco, por ahí te sirve, por ahí les sirve pensar en esto de lo preconsciente y la cuestión del inconsciente, ¿no? Me gustó eso que dijiste, Gus, que se propaga, ¿no? En los distintos, como si fuera por otra vía, ¿no? No por la vía de la representación, aunque necesita ser representado, ¿no? Y pensaba en el ejemplo de Miss Lucy, cuando Freud le dice, bueno, ¿no? Como ella descubre, entre comillas, algo que ya sabía, que era este amor por este patrón, ¿no? Y dice, no lo sabía hasta que usted lo dijo, pero sí lo sabía, ¿no? Y Freud habla de esto del saber no sabido, es decir, que hay algo de lo preconsciente
pero que incluye en sí mismo, ¿no? Y la determinación de su amor por este hombre viene, ¿no? Del sistema inconsciente. Hay algo que determina a esta mujer amar de este modo, ¿no? Incluso, bueno, el decir amor es una forma, ¿no? De representar algo que no tiene representación, ¿no? Ese es un ejemplo que por ahí los puede ayudar a pensar un poco en la idea del preconsciente y del inconsciente ahí que se va propagando en los distintos, en los efectos, ¿no? A través de los efectos. Fernando. Buenas tardes. Quiero hacer dos preguntas. Una, bueno, en este caso el tema de las descargas es un poquito antes de cuando hablaba del polo perceptivo. Dice que el modo de descarga tienes tres formas: pensamiento, palabras, acciones, actos y el cuerpo, que es la somatización. Sí. Y dice que el sujeto tiene como predominancia alguna de ellas. Esto quiero preguntar en base a experiencias que hayan tenido, de que si esto siempre es así. Siempre es así. Todos tenemos las tres maneras de descargar. No hay otra manera de descargar que no sea en pensamiento o palabra, en forma de acto impulsivo o en forma o que quede directamente en el cuerpo. Sería, todos tenemos esa... Te voy a decir, cuando vos eras chiquito, lo que más hacías era descargar en el cuerpo. Te pasan cosas físicamente, porque no tenés todavía la posibilidad de tener acciones y porque, por supuesto, no tenés pensamiento y palabra. En la medida en que te vas desarrollando, empezás a tener acciones, más bien acciones sin pensar. No tenés acciones, por eso, no sé, si él se manda una cagada a un chiquito, qué sé yo, no lo cagás a pedo porque entendés que, bueno, hace lo que puede, o bueno, intentás no cagarlo a pedo. Está porque lo que haces es una acción, me saca algo a mi compañerito, le rompo algo, le saco, le pego. ¿Se entiende? Tengo una acción, sí. ¿Y la predominancia del sujeto es siempre por una de esas? La predominancia, sí. ¿Y no cambia en el tiempo? Sí, sí, por supuesto. Sí. Ah, bueno. Sí. Estamos hablando de una... Cuando digo que hay una que es predominante, todos tenemos las tres, pero una predominante ya hablamos de un adulto. El adulto mayormente puede transformar las cosas en palabras o pensamientos, mayormente puede tener acciones impulsivas o mayormente puede tener una descarga directamente en el cuerpo. Entonces entendemos, bueno, ¿qué te pasa, no sé? ¿Qué te pasa cuando te sobreexcitas? Porque te pones nervioso, porque tenés algún problema, porque te va muy bien. ¿Hacia dónde se te va? Generalmente te mandas cagadas, generalmente te duele algo del cuerpo, tenés descargas ahí fisiológicas, o, qué sé yo, tenés tanta capacidad representacional que lo podés pasar en, no sé, al pensamiento o a la palabra. Eso es lo predominante. Más o menos uno puede leer qué es lo que le sucede cuando está con un estímulo mayor al que tolera generalmente. Está el que se enferma, está el que hace cosas que generalmente cuando está más calmado no hace, y está el que, qué sé yo, más o menos es bastante tolerante y la lleva lo mejor posible. Sería, bueno, se intenta apostar a la palabra y al pensamiento, a pasarlo todo por ahí, pero ya nos estamos dando cuenta de que todo no puede ser representado. Por lo tanto, siempre algo se escapa. Siempre vas a decir algo de lo que te arrepentiste o hacer algo de lo que después te arrepentís, o no vas a poder decidir si ese día te bajaron las defensas o tenés un dolor de estómago fuerte sin mucha causa orgánica. A eso nos referimos con predominancia. Perfecto. Y una última pregunta que es... bueno, cuando estaba viendo la ficha de la cátedra, dice el inconsciente, que detrás del preconsciente se encuentra el inconsciente que se comunica con la conciencia solo a través del preconsciente.
Y bueno, y habla de la censura, ¿no? Pero a mí me cuesta de alguna forma integrar este conocimiento en el sentido de que siento de que la inconsciencia siempre está como latente o capaz que más adelante, como dicen, algunas veces vamos a integrar ese conocimiento en el sentido de que yo siento que cada estímulo siempre hay un inconsciente que dice esto es peligroso para mí, para mi cerebro, para mi cuerpo, y después salta al preconsciente, pero no es como decir, che, estoy en peligro, una situación de peligro, y tiene que ir del conciencia al preconsciente, me morí. Bueno, eso siento. Está bien. Bueno. Siempre el inconsciente pulsa por salir. El tema es, la manera que tiene es a partir de lo preconsciente, pero siempre pulsa por salir, pero hace a través del preconsciente. Bueno, a ver, intenta hasta que se desfigura lo suficiente y sale como sueño. Intenta hasta que sale como algún tipo de representación más tolerable. Intenta hasta que sale como síntoma. Intenta, y todo eso es preconsciente. Porque al sueño lo puedo contar, el síntoma te lo puedo contar, la cagada que me mandé ayer te la puedo contar. Y si te la puedo contar es porque ya desde el orden del preconsciente, porque tiene palabra. Pero lo que determina y lo que pulsa permanentemente es el inconsciente, lo que está en el inconsciente. Te quedaste congelado, no sé si escuchaste. ¿Sí? Sí, lo escucho. ¿Se entiende? Bueno. Alejandra. Hola, ¿se escucha? No, yo me hago como por ahí mucha duda entre lo que es censura, represión y resistencia. Pensá, sería, la censura es para el sueño lo que la represión es para la neuropsicosis. Pensalo así. Sería, la represión no deja pasar lo intolerable, la censura no deja pasar lo intolerable. Censura lo usamos o lo usa Freud para el sueño. Pero es porque hay algo que el yo censura, todavía no vimos yo, porque va a ser más adelante, pero hay algo que el sujeto censura, o una parte del sujeto censura, y por eso reprime. Pero acá lo podemos pensar como análogo. Y la resistencia, lo que marca la resistencia es que hubo una censura o una represión en juego. Si no puedo acceder a algo, es porque ese algo fue reprimido o censurado. Sería como el camino inverso. Es como la resistencia te muestra que hubo una defensa en juego o una censura en juego. Pero para este momento de la teoría sirve pensar que a la represión como a la censura. La represión en las neurosis como la censura en el sueño. Es algo, ¿no?, que no permite pasar ahí lo intolerable. Gracias. Freud va a decir más adelante que una de las funciones del yo es la censura. Pero como todavía no vimos yo, vamos armando ahí el concepto. ¿Está? Pero lo que para la censura es lo intolerable. Lo que hace que uno reprima es lo intolerable. ¿Está? Luciana. Sí, hola, profe. Hola. Partiendo de esto que había dicho, que no todo puede ser representado, y la consulta de la compañera que dijo que por ahí no entendía si soñaba algo malo, en qué lugar cabe, digamos, el deseo ahí. Puede ser que tenga que ver con que uno de los conflictos que plantea Freud, creo que en la conferencia, en cuanto al sueño, es justamente como que el sueño se divide en dos partes. Una que sería el deseo que tiene el inconsciente, que eso uno no lo va a saber nunca, y lo que choca con el yo, que sé que en este caso dice que todavía no hablamos del yo, pero creo que habla algo de eso, como que hay una parte que tiene el deseo inconsciente y otra parte que rechaza eso mismo que está soñando y que lo considera inaceptable. Entonces, como que el sueño puede cumplir el deseo del inconsciente, pero para mí es inaceptable. ¿Puede ser?
Lo que hace, está perfecto eso. El sueño es un cumplimiento de deseo. Pero como ese Pero deseo, para el yo sería inaceptable, por ejemplo, en el sueño este. claro, para el yo es inaceptable el deseo como tal, ese deseo inconsciente como fuerza que pugna por salir. Pero alguna satisfacción le tiene que dar eso para que no explote, sería. Permanentemente el aparato psíquico satisface el deseo. ¿Pero cómo lo satisface? Desfigurándolo. Entonces, en el sueño hay satisfacción o cumplimiento de ese deseo. ¿Pero de qué forma? Desfigurada. Entonces, en el mi novio me engañó, hay un cumplimiento de deseo, pero desfigurado. Claro, que no lo entendemos. No lo entendemos, pero aunque no lo entendamos, genera alguna satisfacción. En todo caso, me permitió dormir un rato hasta que me desperté, pero me permitió dormir un rato. Y más allá de eso es uso de manifiesto a lo que me pasa. Lo pongo en palabras. Che, si lo tratás de checar. Soñé esto en particular. Bueno, a ver con qué lo asocias o qué estuviste pensando. Y ahí podés hablar de eso que cumpliste, que tiene que ver con ese deseo inconsciente, pero aparece desfigurado. ¿Está? Pero siempre se cumple el deseo. Pero ¿cuál tiene que ser la indicación? Bueno, desfigurado. ¿Está? Bien, bien, gracias. Jorge. Bueno, si supuestamente yo no sé lo que tengo que hacer en mi vida porque lo sabe el inconsciente, es decir, el inconsciente sabe lo que yo debería hacer y, no sé, y me lo trata de hacer saber en la forma preconsciente para que yo después lo pueda llegar a pasar a la conciencia. Sí. Es decir, si yo yerro en alguna cosa de mi vida, como por ejemplo estar acá estudiando esta carrera, es decir, no era porque yo elegí mal, sino que mi inconsciente ya sabía que estaba eligiendo mal y solamente me doy cuenta después, porque, no sé, en las notas que me saco, qué sé yo. No sé cómo tratar de entenderlo. Perdón si no soy claro. Sería, vos no sos dueño de lo que decís. Vos podés decir un montón de cosas. Sería, pero lo que decís está determinado por otra cosa. Más adelante, Lacan, no sé si Lacan o Freud, ya ni me acuerdo quién, va a decir, el yo no es dueño de su casa. Cuando yo digo, yo quiero esto, en principio hay que ponerlo en duda. Salvo que lo logre y que eso que logra esté asociado con otras cuestiones ahí que van en la misma línea. Pero si nos conociéramos, te podría decir vos para dónde vas. Que no quiere decir, yo sé lo que vos querés, pero sé de qué cosas elegís, de qué manera elegís, qué elegís cuando elegís eso, y no porque soy adivino, sino porque te escucho y vos me contás lo que querés, lo que haces, lo que te duele, lo que te gusta. Pero el yo no es dueño de su casa. Quiere decir, lo vamos a ver más adelante cuando veamos la segunda teoría del aparato psíquico y cuando veamos narcisismo. Pero vos sos un pedazo de carne con un pedazo de carne que cuando nace necesita un otro para vivir. Eso que viene del otro te aliena. Imagínate que depende de quién te agarre, va a ser tu vida. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver ese pedazo de carne recién nacido con lo que va a aparecer, no sé, años después? Tiene que ver que esa es como una base, pero sobre eso se van imprimiendo huellas que vienen de un otro.
Esas huellas que imprime el otro son las que te van a determinar. Son las que van a hacer que vayas para determinado lugar. Pero no se puede hacer el experimento, pero no es lo mismo que te críe una persona, que te críe otra persona o que te críe otra persona. De esas tres situaciones van a salir 3 Jorges diferentes. Entonces ese yo va a ser diferente en esas 3 situaciones. Y lo que pulsa también va a ser diferente. No sé si aclaré o oscurecí. Se oscureció bastante, no hay problema. Me parece bien, me parece bien. Uno se tiene que hacer cargo. Siempre decimos lo mismo. ¿Conocen el chiste del mono? Lo voy a contar esta vez. Lo voy a contar esta vez. Eso tómenlo como un chiste que intenta explicar cómo funciona el deseo y cómo funciona el síntoma. Hay un cazador muy importante, no se agarra porque, claro, aparte ahora se graba esto. Hay un cazador muy importante que ya tenía muchas piezas, ya había cazado por todo el mundo, y le están diciendo que hay un mono en particular, ¿no?, que está en determinado lugar de una selva en particular, donde llega poca gente, se necesita como mucho armamento, mucho saber mucho. Entonces, bueno, se arma un equipo, se va a ese lugar, se arma un equipo, se va a ese lugar y empiezan a buscar al mono un mono gigante, ¿no?, que aparecía muy poco. Entonces, bueno, el tipo se arma el equipo, llega al lugar, ve al mono, le dispara, el mono cae, el cazador se acerca, cuando se acerca el mono se levanta y se lo coge. Y se va. Dice, ¿cómo puede ser? No puede ser. Bueno, mejora el armamento. Se lo pone a buscar nuevamente al otro día, ¿no?, con más gente alrededor, lo encuentran nuevamente. Le dispara con un arma superior. Le dispara, lo hace pelota al mono, parecía, llega al lugar, el cazador, el mono se levanta y se lo coge. Bueno, dice, esto no puede seguir pasando. Bueno, ¿cuál es el mayor armamento que tenemos? Le tiran, llevan un lanzamisiles. Se acercan nuevamente al lugar donde está el mono, no lo encontraban, lo encuentran. Le mandan el lanzamisiles, le mandan un misil, le pega al mono, el mono cae. El cazador se acerca al mono, el mono se levanta, lo agarra del brazo y le dice, ¿cómo te gusta la pija? ¿Qué decía que quería el cazador? Cazar. Matarlo. Cazarlo. Sí. ¿Con qué se encuentra permanentemente? Con la imposibilidad. Claro. Con un mono que se lo coge, sería el deseo. El deseo es ese, es el que terminás encontrando en la repetición de tus actos. Si yo digo, voy a la verdulería, y siempre termino en la heladería, ¿qué es lo que quiero? Sutil, muy sutil el chiste. Perdón el castellano, pero bueno, ya está. ¿Qué es lo que quiero? Este es más sutil. Si digo que voy a la verdulería y termino todos los días en la heladería, ¿qué es lo que quiero? Helado. Helado. Pero después digo, ¿pero cómo puede ser? Que si yo quiero ir a la verdulería, bueno, anda a analizar por qué terminás siempre en los mismos lugares.
Entonces uno es responsable de sus actos, pero es responsable en los términos del inconsciente, sería. Tiene esa responsabilidad subjetiva. Yo soy responsable de, me relaciono siempre con las mismas personas y con las mismas personas termino más o menos de la misma manera. ¿Son esas personas? Está claro, podemos decir, sí, está claro que el otro juega también. Pero no puedo decir todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, todos los jefes son iguales, todos los profesores de psicoanálisis son iguales. Ya, mi responsabilidad, ¿cuál es? Si ya pasé por 3, 4, 5, es qué estoy eligiendo ahí, de lo cual todavía no soy consciente. Y esto no quiere decir que en el análisis el cazador va a decir, che, bueno, me gustan los monos. Tampoco quiere decir eso. ¿Funciona para el chiste? Tampoco quiere decir eso. Pero tiene que ver más con eso que con cazarlo. ¿Se entiende? Para que no quede, porque es un chiste que a mí me cuesta nada. Me gusta mucho contarlo, pero quiero que se entienda cuál es la finalidad también. Porque no es, bueno, yo disfruto, más allá de que disfruto contando el chiste. Pero tiene esta finalidad. No se entiende, quedó claro. Me costó porque hace como 3 años que no lo cuento y no está presente. Desde que se graba, desde que esto se graba. El público se renueva igual, profe. El público se renueva. Hoy me hago vegana. Profe, consulta. Además de la acotación, ¿no? Ruido de mate después del silencio del chiste, que fue buenísimo. Trayéndolo a un ejemplo, digamos, de la vida cotidiana, se me ocurría pensar por ahí la gente que va, por ejemplo, a ver los partidos de fútbol a la cancha y terminan siempre a las piñas, borrachos, y terminan siempre en cualquiera. Se podría llegar a interpretar un poco una cuestión de que en realidad están yendo por ahí también a descargar un poco físicamente, a vivir eso de la violencia y eso. Sí. Sí, ¿a qué vas? No van tanto por el fútbol, ¿no? Van por ahí por toda la otra parte. En todo caso, ese es el escenario donde puedo jugar a eso, donde está un poco más permitido que en otros lugares, pero sí, no es que te guste el fútbol. Claro. O en todo caso, te puede gustar el fútbol, pero lo que satisfaces ahí es otra cosa. Exactamente. ¿Está? Entonces es como una especie, es una suerte de, para analizarlo, de buscarle, digamos, la funcionalidad que tiene la conducta repetida, digamos, ¿no? Pero la funcionalidad oculta, digamos. Sería, lo que se repite te va mostrando qué es lo que vos elegís. Después te tenés que hacer cargo de que es una posición activa esa, pero lo elegís. Podés estar llorando todos los días de que no podés dejar de hacer eso, pero es tuyo. Y hasta que de vuelta, el otro juega también. El otro puede ser muy malo. El otro juega, pero no me puedo sacar la responsabilidad esa. ¿De qué repito acá permanentemente? ¿Qué repito con diferentes personas en diferentes momentos, con diferentes trabajos? ¿Qué repito? Eso es una pregunta que uno se tiene que hacer. Ese es el goce. Ese es el goce. ¿Vieron cuando hizo goza de esto? Goza de esto no quiere decir siente placer ahí por eso. Goza de esto hay algo que me satisface, que no lo puedo dejar de hacer, y si me dan para elegir, no sé si lo elijo. Sí, conscientemente, el yo diría, yo no quiero que me coja el mono. Yo quiero cazar al mono. Bueno, el goce me dice, busca eso. Hasta que lo entienda. Y después, ojo que puedo entenderlo y puedo estar bastante cerca de eso y decir, che, no, pará, me gusta esto. No va a ser exactamente que me cojo un mono en el medio de la selva. Esa será de vuelta una desfiguración de algo que va hacia ese lugar. Ese es el deseo, de vuelta. El deseo no es que me agarre el mono. Ahí es donde yo puedo ubicar algo de todo esto y tengo que poder entenderlo. Después tengo que poder trabajarlo. Agustina.
Bueno, es medio parecido, porque yo me quedé también con lo del sueño que habían dicho antes las compañeras. Justamente, sí, ese tema del engaño, justamente sí, en el sueño puede aparecer ese goce, porque hay gente que está acostumbrada a sufrir, le gusta sufrir y busca ese sufrimiento. ¿En el sueño se puede representar también, aunque no lo quiera hacer consciente? Se puede representar, pero podrían ser mil cosas. Es difícil, el sueño de inyección de Irma lo pudieron analizar porque lo analiza Freud y porque Freud da las asociaciones. Si no hablar del sueño de inyección de Irma o el sueño de la compañera que contó el sueño sin que ella asocie algo, no sirve de nada. Eso también tenemos que entender. No sirve de nada. De nada quiere decir de nada de nada. Ponele que una posibilidad es esa, pero una posibilidad en 1.000 millones y la tendría que corroborar ella con sus asociaciones o con sus dichos. Claro, pero si alguien viene, ¿no? A terapia y cuenta este sueño, que se quedó angustiada, o sea, yo tengo que encontrar por qué de angustia algo que no es real, porque ella sabe que no es real porque no está pasando, pasa en el sueño. Yo le preguntaría con qué asocia eso. Claro. Bueno, a ver qué asocia, a ver qué va contando de todo eso. Entonces va a decir, no, porque ayer vi, y quizás no tenga nada que ver ni con un novio, ni con un engaño, ni con nada. Pero sí que hay un disparador que hace que esto, ¿no? ¿Vieron como lo que contaba Noel otra vez de la imagen de Tute, que es una casa majestuosa y un tachito de basura y el analista marcándole el tachito de basura? Bueno, háblame de esto. ¿Por qué hago un dibujo, ¿no? Como una casa majestuosa y aparece un tachito de basura? Bueno, a ver, contame esto. Y de vuelta, no quiere decir que siempre es el tachito de basura. Es un ejemplo. Pero podría ser, pero en el podría ser tiene que estar el discurso del que cuenta el sueño. Si no, te juro que no sirve de nada. De nada. Yo tenía muchos pacientes. Una paciente en particular, cuando arranqué, termina la sesión y bajamos por el ascensor y me agarra el hombro y me dice, che, qué bueno, estoy re bien, me dice, qué bueno todo esto. No apareció nunca más. Yo, por supuesto, pensé, bueno, qué bien está haciendo todo esto, ¿no? Y así me pasaron un montón de veces. Y después hay otra paciente que tengo hace muchos años que me dice, yo no sé qué hago acá porque estoy cada vez peor. Entonces, con el tiempo aprendí a que eso es material de análisis, no habla de mí. Porque si esto me lo hubiese dicho hace 25 años, como me lo dijeron, por supuesto, estaría diciendo, soy mal y qué hago acá, soy malísimo, o con la otra paciente, che, qué bueno que soy, ¿no? Mirá, ¿no? Me felicitan. Va por otro lado. En todo caso, el paciente me ubica como objeto donde satisface sus deseos, se relaciona de determinada manera, busca algo en particular, pero yo ocupo un lugar de objeto ahí. No habla de mí como analista, ni como persona, menos como persona. ¿Nadia? Profe, pregunta. Vos dijiste que el deseo es lo que encontramos en la repetición de nuestros actos, ¿no? La pregunta es, ¿de dónde surge ese deseo, no? Porque tiene que ver ese deseo, ¿no? Inconsciente al que yo no voy a llegar, tiene que ver cómo cuando yo nací, ese entorno me tomó, digamos, como dijiste, me abordó. Y ahí se va construyendo mi deseo. Y si bien yo sé que todavía no llegamos ni cerca, ¿no? Esto de ese yo que se va a ir construyendo cuando nazco, vengo con, en la segunda tópica, ¿no? Vengo con ese ello, ¿no? ¿Ese ello es puramente mío o también se va construyendo con desde el nacimiento? No sé si me explico.
Es una mezcla entre lo que traigo yo y lo que me van marcando los demás. Ah. Pero en ese mismo momento también se va formando el yo, pero lo vemos más adelante, pues si no va a traer a confusión. El ello sería lo inconsciente que me determina hacia determinado lugar, pero no deja de ser sin el otro. Ah, genial. Entonces, mi deseo inconsciente va a surgir en esta interacción con este entorno en donde yo voy a caer, digamos. Va a tener que ver con las huellas anémicas inconscientes. Gracias. Carla. Profe, entonces me mezclé todo. Quiero pasar en limpio un poco. Estas repeticiones que solemos hacer, ¿son deseos inconscientes? O sea, te escucho, deseos... Carla, te escucho mal. A ver. Con respecto a los que estamos hablando del deseo, profe. ¿Ahí me escuchas? Te escucho un poco mejor ahí. Esos deseos son representaciones que están bloqueadas del inconsciente. El deseo está en el inconsciente, de vuelta. Piensen al deseo como una corriente que está dentro del aparato psíquico que va del displacer y busca el placer. Sería el estímulo cuando ingresa al aparato psíquico, lo que hace es elevar la tensión. Eleva la tensión del aparato. Lo que busca el aparato es aliviar esa tensión. Y la alivia de una determinada manera, que tiene que ver con esta determinación inconsciente. Va del displacer buscando el placer, buscando la satisfacción. Y la satisfacción la va a buscar a partir de esas huellas némicas. Ese es el deseo. Una corriente dentro del aparato psíquico que busca satisfacción. Es lo que pone a funcionar el deseo. Nosotros estamos vivos porque hay un deseo permanentemente buscando satisfacción. Y como la satisfacción siempre es parcial, nunca es total, es que la seguimos buscando. No nos alcanza una carrera, entonces cuando termina buscamos otra cosa, cuando termina esa otra cosa buscamos otra cosa, mientras tenemos una pareja, mientras queremos una casa, mientras queremos ver el partido, mientras todo eso hace que busquemos satisfacciones parciales a partir de esta corriente que ingresa en el aparato psíquico. Pero el deseo para Freud, la definición es esa. Es una corriente dentro del aparato psíquico que parte del displacer y apunta al placer. Bien, gracias, profe. Luciana, ¿no? ¿Luciana o hay alguien más? Luciana. Sí, pero ¿cómo se relaciona el deseo con la huella anémica? Porque, por ejemplo, yo había entendido, da un ejemplo creo que de un bebé, que por ejemplo cuando era recién nacido tenía la sensación de tener hambre y cuando resuelve el tener hambre comiendo, sí, eso le deja una huella. Y que el deseo sería volver a reencontrar esa huella. Pero si nosotros, por ejemplo, seguimos vivos porque hay un deseo que siempre estamos en falta, ¿cuál sería esa huella a la cual apuntamos? Si es que el deseo tiene que ver con esto de algo que ya existió y que lo buscamos constantemente. Es eso, ese ejemplo que da Freud con la vivencia de satisfacción, ahora la vemos un poquito. Es el modelo de cómo vas a satisfacer tu deseo. Sería eso, el ejemplo que da Freud de la vivencia de satisfacción, ahora la vemos un rato. Ese ejemplo que da el ejemplo de un recién nacido, va a explicar una experiencia mítica, dice Freud. Por ejemplo, un bebé recién nacido tiene hambre, ¿no? Ya decir tiene hambre es alguien le está dando sentido a eso.
Dice, un bebé recién nacido que tiene alguna estimulación orgánica dentro del aparato digestivo. Eso ya funciona como estímulo interno. Un bebé recién nacido tiene hambre. Estímulo interno que entra por el polo perceptivo. Deja una huella anémica. Hambre. Le ponemos hambre, ¿no? Necesitamos ponerla en palabras en estos términos para poder explicarlo. Viene la madre, dice Freud, y lo alimenta. Dice, esa tensión que generó el hambre se satisface mediante la comida que le da la madre. La comida que le da la madre es otra huella anémica que viene como estímulo externo. Entonces ya tenemos dos estímulos. El estímulo interno, que sería el hambre, entra al aparato, deja una huella, e ingresa el estímulo comida, estímulo externo, que deja otra huella. Si pensamos que la comida baja la tensión, quiere decir, satisface al hambre de ese niño, esas huellas quedan asociadas, ¿no? Así funcionamos nosotros. Sería, la huella del hambre queda asociada con la huella de comida. Entonces, la próxima vez que me aparezca un estímulo, dice Freud, como el hambre, nunca va a ser parecido, pero la voy a poder reconocer. Lo que voy a buscar es ese objeto que le dio satisfacción. Dice, lo primero que va a hacer el recién nacido es buscar esa huella anémica. Y la va a buscar de forma alucinatoria. Que esto es lo que sucede en el sueño. La va a buscar regresivamente. Eso es lo que hacemos permanentemente nosotros cuando buscamos algún tipo de respuesta. Cuando nos enfrentamos a un examen, el profesor nos pregunta, bueno, a ver, ¿cuáles son los 3 sistemas del aparato psíquico? Lo que hacemos es ir de manera regrediente por nuestro aparato psíquico para buscar la huella anémica que contiene esa información. Entonces, ante el estímulo, ¿cuáles son los 3 sistemas del primer aparato psíquico? Lo que hago es ir a buscar la huella anémica preconsciente. ¿Que dónde está? Atrás. Ya está. Por eso siempre pensamos hacia atrás. No podemos inventar nada. Por eso también es tan costoso, por eso nos cuesta relacionarnos con las cosas o encontrarle una respuesta lo mejor posible a las cosas, porque siempre nos enfrentamos a situaciones nuevas con herramientas viejas. Siempre. Conozco a alguien, ¿cómo me relaciono con ese alguien? ¿Cómo me relacioné con los anteriores? No puede más que fallar la situación. O en todo caso es, ¿no?, volver a hacer huellas anémicas que me permitan, de vuelta, que van a ir resignificando esas maneras. Entonces, algo de la relación con el otro se va a ir modificando, aunque se repita, porque tengo cada vez más material. Bueno, lo que dice Freud que hace el recién nacido es alucinar esa huella anémica. Va hacia atrás y llega hasta el polo perceptivo, que es lo que sucede en los sueños. Entonces lo que va a hacer es soñar que come. Entonces lo vas a ver durmiendo, chupeteando. Eso va a generar una satisfacción del deseo, alucinada. Pero si no viene un otro, ¿no?, y por eso la importancia de un otro, a generar una acción eficaz, quiere decir, si no te alimento, ese bebé va a morir, aunque esté satisfaciendo en ese momento el deseo.
Entonces va a venir nuevamente la madre, porque le dijeron cada 2 horas o con lo que sea, y le va a dar de comer nuevamente. Entonces va a generar una nueva huella anémica que va a quedar asociada a las anteriores. A las veces que tuvo hambre, a las veces que recibió comida, y entonces ahí se va haciendo un complejo de representaciones. Todas esas representaciones van a estar asociadas. En la repetición de estas situaciones, porque hay un otro que está cuidando, que está sosteniendo, que está alienando también al otro, es que me va a mostrar la manera de desear, la manera de relacionarme, el tipo de objeto que me da satisfacción. Más allá de que toda experiencia sea diferente, hay algo que es parecido. Siempre hay algo que es parecido y hay algo que es diferente. Por eso la satisfacción es siempre parcial. Nunca va a ser como la primera vez. Por eso siempre es parcial. Y por eso yo siempre sigo buscando esa diferencia entre lo que busco y lo que encuentro. Sería, nuestra vida se juega en esos términos, entre lo que busco y lo que encuentro. Lo que busco no es exactamente lo que encuentro. A veces es más satisfactorio, a veces es menos satisfactorio, pero eso me permite seguir viviendo. Imagínense que lo que busco lo encuentro. Era esto. ¿Qué sigue? Por suerte nos damos cuenta que esto que decimos, no, encontré mi media naranja, el amor de mi vida, el mejor trabajo del mundo, qué sé yo, por suerte dura tiempito. Y empezamos a entender, bueno, en esto me da satisfacción. Romina pregunta otro ejemplo que no sea el bebé. Este puede ser otro ejemplo. ¿Cómo me voy ahí relacionando con los demás? ¿No? En la repetición de situaciones, ¿no? Es que yo voy ubicando huellas anémicas que me van marcando hacia dónde voy, qué es lo que busco. Sería, el ejemplo que da Freud ahí es mítico, quiere decir, bueno, tenemos que arrancar desde la teoría de que esto arranca así. Y entendemos de que es una buena manera de explicar qué es lo que sucede. Entonces, siempre me voy a encontrar que busco una cosa y lo que encuentro no es exactamente lo que busco. Porque esa primera experiencia está perdida. Y lo que busca permanentemente el sujeto es acortar esa diferencia entre lo que busco y lo que encuentro. En algunos momentos estoy más satisfecho, en otros momentos estoy menos satisfecho. Ese es el trabajo del aparato psíquico. Eso es lo que pone en funcionamiento al aparato psíquico. Por eso cuando el deseo desaparece, me morí. Y por eso no es solamente el deseo de quiero esto, quiero otra cosa, sino cuando hay algo de esa corriente que se agota. Luciana. No, profe, me quedó la mano levantada. Dale, perdón. Camila. Camila, María Camila. Ay, perdón, estaba muteada, profe, estaba hablando y Ya está. en ese momento, ¿puede aparecer un duelo cuando muere? ¿Ese deseo? ¿Cómo? Disculpa. A ver. ¿Puede aparecer el duelo en ese deseo cuando muere? Por ejemplo, que nos pasa, por ejemplo, no sé, entramos a un trabajo con todo el deseo, viste, con las ganas y, por ejemplo, después pasa el tiempo y no te gusta y llegas a renunciar, por ejemplo. Pasamos de la etapa de cuando se muere ese deseo
¿Aparece el duelo? El deseo no se muere. Lo que se muere es el objeto con el que satisfacías ese deseo. Claro, el objeto. Está bien, está bien. Cuando muere ese deseo, podríamos pensar en la melancolía, o el final de la melancolía. Claro. Si no es ese deseo, esa fuerza, buscó un objeto de satisfacción, ese trabajo. En algún momento ese trabajo o te echaron o te desilusionó. Entonces, uno hace el duelo por ese objeto de satisfacción perdido. Y entonces ahí que vemos, el deseo se achata, tengo menos ganas de ese objeto. Eso es estar un poco más deprimido. Bueno, como eso ya no está, el ánimo es deprimido, hay una satisfacción que es menor, por eso el deseo se achata, pero el deseo sigue ahí. El deseo sigue. Está bien. El deseo sigue. Hago el duelo por ese objeto, una vez que hago el duelo por ese objeto es que puede aparecer otro, puedo relanzar ese deseo a otro objeto sustituto. Está bien. Gracias. En la melancolía, preguntaban algo de la depresión ahí, por ejemplo, o Freud por lo menos da el ejemplo de la melancolía. Generalmente la persona que no tiene más ganas de vivir y actúa en consecuencia, porque todos podemos decir en algún momento me quiero morir, no tengo ganas de esto, no quiero vivir más, todos podemos decir eso, después está el que actúa ahí en consecuencia. El que actúa en consecuencia es porque se identificó a ese objeto perdido. Es como si el objeto perdido ocupara el lugar del yo. Entonces se tiene que perder ese yo también. Dejo de existir yo como dejó de existir ese objeto. Eso sucede en la melancolía. No hay una diferenciación entre yo y lo que perdí, sino de que me pierdo en ese objeto. Muero con eso que perdí. Ya no hay razón de existir, porque eso que se perdió soy yo. Entonces, por eso me muero, intento suicidarme. Después de vuelta, hay que ver el caso por caso, ¿no? Pero habría que pensarlo de esa manera. No es en cualquier duelo y ante cualquier pérdida. Ni con cualquier tipo de personalidad. Ahí tampoco. Está claro que siempre hay objetos que son más preciosos o más importantes que otros, que te pueden hacer sufrir más que otro, o que el duelo sea más difícil. Después hay un tipo de personalidad ahí más melancólica, donde no hay una diferencia entre yo y el objeto. Yo estoy bien, yo vivo mientras el objeto esté. Si el objeto no está, yo dejo de estar también. Es como que el melancólico entonces no realiza el duelo, sino que se identifica con el objeto sería, no sé, un vínculo X, no sé, mi papá, y se muere mi papá y mi razón de ser se va con él, y entonces yo ya no tengo motivos para... Ya no tengo motivos, claro. No puede hacer el duelo, sería el melancólico. Sí, Lucas. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal? Volviendo a lo del deseo y a esa búsqueda, me pregunto, tal vez una posible función como psicoanalista o del psicoanálisis sea ayudar a encontrar lo más parecido a lo que busca a ese sujeto. Digamos, si te doy cuenta de pronto que un deseo me lleva a un lugar de padecimiento, como decía, por ejemplo, el compañero, esta gente que se caga a trompadas en la cancha, o no decirlo del mono. Digo, a cortar esa brecha, decir, che, pues estás buscando tal cosa y estás a 10 planetas, que uno pueda encontrar parecidos y nunca se va a terminar de cumplir, o sea, nunca voy a encontrar lo que deseo, eso no se va a satisfacer, que se pueda acercar. Sería que vos te hagas cargo del camino que elegís. Sería que vos te puedas hacer cargo de tu deseo. Quiere decir eso. Es como, bueno, ¿qué te determina vos?
determinadas cosas, determinada manera de ser, determinada manera de buscar ser querido, ser buscado, determinada manera de querer al otro, hacerte cargo de eso para buscar la mejor manera de satisfacer eso. Sería que no lo tengas que encontrar por rodeos que quizás te hagan mal o de los que no te puedas hacer cargo. Ahí va. Es que te puedas hacer cargo de esto, ¿no? Como de vuelta, el cazador. Bueno, a ver cómo ayudamos a entender de que lo que busca no es cazar. Lo que busca es otra cosa porque termina en otro lado que lo puede matar. Bueno, a ver qué es lo que busca con eso. Pero marcarlo permanentemente. Claro. Bien. No, pero yo termino, siempre me encanta el fútbol, pero bueno, terminé preso otra vez o me cagaron a trompada. Bueno, a ver, ¿qué buscas en eso? ¿No? Algo estás buscando en eso, como ponerlo en voz activa a eso. No es que te pasa porque tenés mala suerte o porque saliste medio loquito, sino hay una búsqueda activa de algo que encontrás ahí. Bueno, ¿qué encontrás ahí que buscas activamente? Eso es intervenir sobre el deseo. No que siempre me encuentro con gente que me quiere pegar, o con gente que me trata mal, o con gente que sino que ¿qué buscas, qué encontrás ahí como para te ubicás siempre en el mismo lugar? ¿Se entiende? Eso es trabajar sobre el deseo. Y no quiere decir, te encanta que te caguen a trompadas. Es, ¿qué encontrás ahí que lo buscas permanentemente? ¿Ah? Oye. Dale. Lucas, ¿listo? Bueno, ¿les parece que la próxima seguimos con esto? Lean el material y nunca se podrá conocer lo que se busca. Se podrá encontrar el camino que uno va a ir eligiendo. No, nunca. Pero sí uno puede empezar a entender de que se engancha con determinadas situaciones. Entonces, cuando estés cerca de esa situación y sabes que te trae problema, bueno, podés elegir un poco más. La idea de trabajar sobre el deseo de uno es que pueda elegir mejor con qué se relaciona. Esa es la idea. Bueno, el análisis lo que propone es conocerse uno mismo. ¿Conocerse uno mismo para qué? Conocerse uno mismo no quiere decir que la vida sea linda, sino que yo me engancho con esto que es una mierda y con esto más o menos me va bien y con esto generalmente tropiezo. Bueno, entender por qué estoy eligiendo eso para, a partir de lo que me pueda conocer sobre mi deseo y sobre mi verdad, elegir mejor. ¿Está? Bueno, seguimos la próxima, lean todo y las preguntas que tengan, no todo porque es parcial, ¿no? Toda respuesta es parcial también, menos la de ustedes en los exámenes que tiene que ser la respuesta. Nos vemos la semana que viene. Sí, con esta misma unidad seguimos. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, profe.